Bienvenidos de nuevo a la plataforma Mi Psiquiatra Infantil. Continuamos con el taller de fomento de autoestima en los hijos. En esta ocasión, en la parte 5, vamos a abordar el tema de educar fomentando la autoestima. Ya hemos hablado en apartado previos de que muchas veces el motivo de consulta o de preocupación de los padres cuando traen a los hijos al profesional en salud mental tiene que ver con la disciplina, con términos como corregir, reconducir, marcar, términos que a mí no me gustan nada y que prefiero sustituir por el de educar. Una de las cuestiones que a veces aparece de forma implícita o explícita es si el, el mantener una serie de normas o rutinas básicas en casa, si el tener una disciplina en casa o el regañar a los niños, pues puede repercutirles negativamente en su autoestima. De hecho, ese temor un poco subyace a veces en muchos problemas a la hora de poner límites que tienen o que tenemos los papás. Sabemos, no solo por la intuición, sino por la experiencia, que los niños sin disciplina no solo no tienen mejor autoestima, sino que todo lo contrario, son niños más inseguros, que tienen muchas más dificultades para autocontrolarse, que a veces además no tienen un buen rendimiento a nivel tanto social como académico. Y son en general niños más dependientes. Esto lo sabemos ya por estudios que se hicieron en el ámbito de la sociología y de la educación en los años 70 y de los que hablaremos un poquito más adelante en más detalle. Otra de las preguntas que a veces aparece cuando hablamos de conducta y de niños es si sí o si no al castigo. Yo aquí voy a dar una serie de pinceladas a modo de tips o de consejos que son extremadamente generales y que por supuesto no se pueden ni aplicar a todos los niños ni en todas las circunstancias ni todos los padres las podemos aplicar de la misma manera. Esto viene un poco a reforzar la idea de que tenemos que confiar en nuestras propias capacidades como padres a la hora de atender a las necesidades que cada uno de nuestros hijos tiene y de dar respuesta a esas necesidades. Por mucho que nos encontremos con manuales, guías o profesionales que podamos daros algún tipo de orientación, al final los papás, y esto es una idea que tenemos que tener en la cabeza clarísima, son los que mejor conocen a sus propios hijos, los que mejor se conocen a ellos mismos y pueden desarrollar ese espacio un poco de reflexión para ver qué potencial de mejora tienen ellos mismos en su rol como padres y cómo hacer las cosas. Y otro aspecto que a veces se olvida mucho es que
en esta época un poco de individualismo, a veces nos guiamos más por los consejos de las redes o que podemos encontrar en cualquier otro ámbito externo, más que en nuestra propia experiencia, ya no solo como padres, sino como hijos, y en la experiencia que nos pueden transmitir pues los adultos de nuestra familia de origen o de nuestra familia extensa, y que también pueden ser muy útiles en la crianza del niño. Dicho todo esto, otra de las preguntas que a veces surge es, como os decía, según los manuales, ¿castigar o no castigar? Bueno, pues yo creo que hay que diferenciar bien porque, entre castigo razonado y castigo no razonado. Porque muchas veces los manuales las guías de actuación respecto a la conducta infantil cuestionan el castigo? Porque verdaderamente, si nos remitimos a nuestra propia experiencia al haber sido castigados o al castigar, podemos darnos cuenta de que el castigo por sí solo no enseña la conducta deseada, ¿no? Es una consecuencia a una conducta negativa, pero no estamos enseñando cómo debe de ser la conducta positiva. Y además, y esto es muy importante, cuando castigamos, ese castigo genera en el niño, en el adulto también, pero en el niño, que es al que vamos, sentimientos de culpa, de ira, de venganza. A veces, incluso cuando tú hablas con los niños y te cuentan que están castigados, ni tan siquiera recuerdan qué motivó el castigo, sino que se han quedado un poco con la rabia de estar castigados, pero sin entender bien, o con un sentimiento de culpa difuso, pero sin entender muy bien o sin acordarse siquiera de qué es lo que propició ese castigo. Los castigos, además, que son muy desproporcionados y que podemos hacer en un momento dado, en un momento de calentón, por así decirlo, que son desproporcionados a todas luces a lo que lo ha generado, además distraen de ese motivo. Ya se pierde de vista un poco qué situación es la que lo generó. Por tanto, el castigo debería utilizarse solo como aversivo ante conductas graves y que sirva como una forma de expiar la culpa. Es decir, a veces cuando hacemos las cosas mal nos sentimos muy mal y tenemos necesidad de ese malestar canalizarlo por algún lado o poderlo reparar, ¿no? Entonces, el castigo tendría que tener ese objetivo de reparación, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de castigo razonado, tenemos que hacernos cargo de que los niños, cuando los castigamos, le estamos quitando algo que les gusta o les estamos dejando sin hacer algo que ellos quieren, pues se van a sentir mal y van a sentir cosas negativas hacia nosotros, y tenemos que hacernos cargo de esos sentimientos. Debería además estar ajustado en el tiempo, es decir, si la conducta se ha generado ahora, el castigo no debiera hacerse efectivo dentro de 6 meses, porque entonces no vamos a acordarnos de qué es lo que pasó, ni tampoco prolongarse demasiado en el tiempo, porque perdemos la perspectiva de lo que lo originó. Si hacemos uso de las herramientas que aprendimos en las sesiones anteriores, cuando castigamos también estamos usando el lenguaje de la autoestima, es decir, estamos intentando castigar una conducta en concreto, no a la persona, ¿vale? Tenemos que también intentar evitar hacer esos castigos preventivos, esa lectura mental de, bueno, como ya sabía yo que ibas a hacer esto, y afrontar los problemas de uno en uno, ¿no? Porque a veces nos encontramos con niños que verdaderamente tienen pues una situación de conflicto o están atravesando pues un momento muy complicado,
que están teniendo muchos problemas de conducta y que lo que están recibiendo continuamente son unos castigos encadenados con otros, de manera que a veces puede darse el caso de que hayan perdido pues todos los privilegios que tuvieran previamente, las salidas, el uso de nuevas tecnologías, aficiones, lo que sea. Y el niño sin nada no tiene tampoco ninguna motivación para mejorar, y es una situación que a veces vemos y que bueno, que tampoco es útil. Dicho todo esto, me reitero en que por mucho que ahora estemos dando pinceladas o ideas, los niños no son ratitas, como una vez me dijo una compañera en un comentario muy desafortunado. No son ratitas que funcionan a base de condicionamiento positivo y negativo. Afortunadamente no somos tan sencillos, y tampoco los niños vienen con manual de instrucciones, y no son una posesión de nadie. Y bueno, sí que hay muchos manuales por ahí, pero al final lo importante es poder dar una respuesta sensible a la necesidad que ese niño en particular tenga dentro de esa familia. Hablábamos de los estudios que, que avalaban un estilo educativo democrático. ¿A qué se refiere un estilo educativo democrático? No significa un estilo educativo en el que no hay normas o no hay diferencias generacionales. Todo lo contrario. Se denomina democrático o autoritativo al estilo educativo en el que las normas, las limitaciones, las rutinas, los hábitos, los valores, las obligaciones, las responsabilidades de casa em, em, se imponen por los padres o cuidadores principales, pero en un ambiente de cariño, de afecto, de respeto y de comunicación, en el que, aunque se limite, se pueda explicar esa limitación, qué sentido tiene,
o se puedan negociar las normas que se imponen según el momento evolutivo del niño o según las circunstancias. Un ambiente educativo democrático sería aquel en el que se valoran tanto los aspectos positivos del niño como se limitan los aspectos negativos de su conducta. En ese ambiente, si todo va bien, lo esperable es que el niño pues desarrolle un sentido de autocontrol, se sienta seguro, protegido, querido, pueda asumir responsabilidades progresivamente mayores, se sienta validado en su quehacer, pueda desarrollar o tener motivación y además pues ir construyendo una autoestima fuerte. Ni los estilos excesivamente autoritarios ni los excesivamente permisivos son adecuados si queremos transmitir o ayudar a construir una autoestima fuerte en los niños. El estilo autoritario es aquel en el que solo hay un canal de comunicación, la comunicación siempre es en una dirección, las normas son rígidas y siempre se aplican de la misma manera, no hay escucha, no hay respeto al otro y hay un ambiente de normas y limitaciones, pero sin ese afecto que las acompaña en el primer estilo del que hemos hablado. Esta forma de educar merma la confianza del niño en sí mismo, que se siente poco competente también a nivel social y puede además tener como dificultades en controlar su impulsividad o su agresividad. Y además desarrolla lo que llamamos una moral heterónoma, es decir, hacemos las cosas más para evitar los castigos que porque verdaderamente hayamos incorporado esos valores o esa norma. Estos niños suelen ser además menos espontáneos. Un estilo educativo demasiado indulgente o permisivo es aquel en el que no a los padres les cuesta mucho poner normas, poner límites, afirmarse o imponer restricciones, incluso aun cuando se están dando situaciones o conductas disruptivas. Es decir, los padres serían unos padres muy pasivos que aparentan indiferencia ante las conductas negativas del niño, pero también muchas veces de las positivas, porque si no discriminamos al final todo es igual. Y que acceden demasiado fácilmente a veces a los deseos de los hijos. En este tolerar todos los impulsos de los niños, pues al final estos no desarrollan esa capacidad para autocontrolarse o para controlar sus propios impulsos, para tolerar la frustración. Al igual que los niños de ambientes autoritarios, pues tienen poca confianza en sí mismos y son poco competentes socialmente, porque esas dificultades que muestran en casa también las trasladan al exterior y suelen tener dificultades para alcanzar los logros, puesto que no discriminan bien entre lo que se espera o no de ellos o cómo comportarse en cada situación. Y además pues se acompaña de una importante inestabilidad emocional. Del negligente ni voy a hablar porque entiendo que ya estamos entrando en terrenos de
el no buen trato a la infancia, ¿no? De estilos, ya no hablamos de estilos educativos, sino que estamos hablando de un maltrato por negligencia, ¿vale? Tampoco entramos en el castigo físico, que también entiendo que entraría dentro de ese, no de estilos educativos ya, sino, como os digo, de maltrato a la infancia. Por tanto, ¿cómo educamos para fomentar la autoestima? Pues hay que facilitar al niño hacer las cosas bien. Es decir, lo primero que tenemos que tener es que son expectativas razonables para con los niños. Expectativas razonables en cuanto a la edad que tienen y en cuanto a la capacidad que tienen. Si ponemos unas expectativas eh, extremadamente alejadas de lo que el niño puede dar, van a ser absolutamente inalcanzables y siempre se va a sentir en déficit, en falta. Pero también pasa lo contrario. Si no transmitimos a los niños que les estamos o que le exigimos un poquito más o que esperamos un poquito más de ellos, en algo que sabemos que pueden hacer, y cuidando el lenguaje, como decíamos en las anteriores sesiones, también es como si les estuviéramos transmitiendo que es que no esperamos nada de ellos o que no esperamos que lo puedan hacer mejor. Entonces hay que equilibrar ahí un poco las expectativas respecto a lo que cada uno puede dar, ¿no? A veces también sabemos que hay cosas que a determinados niños en determinados momentos les cuestan especialmente, y sabemos casi con certeza que dada esa circunstancia vamos a tener dificultades. Entonces, si eso ya lo sabemos, pues nos da pie a poder tener pensado un poco qué consecuencias o qué plan vamos a poner en marcha, ¿no? en ellas. Y hay que enseñarles, no les podemos pedir que hagan las cosas mejor sin explicarles qué significa ese mejor para nosotros. Otro aspecto es centrarse en lo positivo. Bueno, esto tiene que ver con que dentro de este ambiente un poco de afecto y de cariño en el que ponemos las normas, además de centrarnos en la conducta negativa cuando esta aparece, pues tenemos que esforzarnos también por señalar lo bueno. Esto es una queja que como adultos tenemos muchas veces sobre nuestros propios jefes y sin embargo no la aplicamos en la maternidad o en la parentalidad. Siempre que podamos hay que intentar ofrecer alternativas al niño, cuando es posible, claro. Pero el que ellos tengan la sensación de que están pudiendo elegir es importante y puede facilitar las cosas. También el ofrecer recompensas no materiales. Al final,
los niños lo que verdaderamente quieren es pasar tiempo con sus padres y ofrecerles recompensas que impliquen un tiempo de calidad con ellos es muy potente. Cuando implicamos a los niños en la reparación de lo que han hecho mal, también les estamos enseñando a responsabilizarse de las cosas. Por eso decíamos que un castigo razonado es aquel que permite expiar la culpa y además de alguna manera reparar lo que se ha hecho. Es decir, si yo he estropeado algo o he roto algo en mitad de una rabieta, pues trabajar para arreglarlo, es decir, limpiar lo que he estropeado, intentar arreglarlo, poder ahorrar a través de pequeñas tareas o trabajos en casa para poder reemplazar el objeto que se ha estropeado. Es decir, todo ese tipo de acciones al final lo que están transmitiendo es el esfuerzo por conseguir algo y la posibilidad de arreglar algo que no hemos hecho bien, ¿no? Y luego a veces es que las propias conductas que tratamos de evitar en los niños, pues a veces es que son conductas naturales que tienen que darse. Me refiero, un niño que está empezando a andar, pues tenemos que estar muy pendientes y prevenir que no se caiga y demás. Cuando ya están andando un poquito más, es esperable que en muchas ocasiones el niño tropiece y caiga. Y le tendremos que ayudar a levantarse, pero no podemos dejarlo sentado en una silla atado para que no se caiga. Si un niño sistemáticamente no lleva a tiempo las tareas al colegio, tendremos que ver qué es lo que está pasando. Pero si le evitamos siempre esa consecuencia, haciéndoselo nosotros o intercediendo con el profesor para evitar una consecuencia o lo que sea, pues al final el niño no está teniendo esa consecuencia natural de su falta de responsabilidad, y muchas veces la propia consecuencia, que es un regaño del profesor o una mala nota, pues es potente como para que el niño pueda aprender de esa conducta y mejorarla. Hablamos siempre de niños en general que están teniendo un desarrollo ordinario. ¿Qué son las consecuencias razonables? Cuando vamos a decidir qué hacemos cuando el niño no se ha comportado de la manera que consideramos apropiada, pues la consecuencia tiene que estar proporcionada a la conducta. Eso lo hemos hablado antes al abordar el tema de los castigos. No podemos amenazar con consecuencias que luego no vamos a poder cumplir. Esto es como muy habitual. Sabemos que el estilo excesivamente punitivo al final genera malestar, incluso agresividad, y no enseña. Al final tenemos que tener en la cabeza que uno de los
de los factores de riesgo más importantes para la conducta violenta es haberla sufrido o haberla presenciado. Es el hecho en sí de normalizar la violencia como una manera de comunicarse. La consecuencia debería estar relacionada con lo que ha pasado, inmediata en el tiempo a lo que haya ocurrido, que la consecuencia sea por una conducta y no si le hemos dicho que esto no lo queremos así y tiene que hacerse de otra manera, que ahora no metamos otras conductas que no tienen que ver con eso. Y si el niño lo que le estábamos diciendo es que si hacía las tareas iba a tener un ratito de tele, ahora porque haya dejado sin tapar la pasta de dientes, no podemos dejarle sin ese ratito de tele. Si no, nos encontramos al final con el niño que decíamos sin privilegio, el niño que no tiene nada. Hay que permitir experimentar de los errores, ya lo hemos comentado, y consecuencias que permitan reparar, ¿no?